Cierra la puerta, apaga las luces y prepárate, porque lo que escucharás puede perseguirte en tus sueños. Antes de comenzar, deja tu like y comenta desde dónde nos estás viendo. Queremos saber hasta dónde se esconde el terror. Ahora sí, comencemos. Siempre he creído que los lugares donde descansan los que ya no están entre nosotros guardan secretos que nosotros, los vivos, no deberíamos conocer. Hay energías que se quedan atrapadas, susurros que flotan en el aire nocturno y presencias que nunca se fueron del todo. Lo que les voy a contar no es una historia inventada para asustar a los niños en una fogata. Es lo que viví durante 3 meses trabajando como vigilante nocturno en el Cementerio Municipal San Rafael, aquí en Guadalajara, Jalisco. Mi nombre es Roberto Hernández Morales. Tengo 42 años y hasta hace poco pensaba que los fantasmas y los espíritus eran cosas de películas. Nunca fui una persona religiosa, tampoco supersticiosa. Cuando perdí mi trabajo en la fábrica textil donde había trabajado por 15 años, necesitaba dinero desesperadamente. Mi esposa María estaba embarazada de nuestro segundo hijo y los gastos médicos se acumulaban. Cuando vi el anuncio en el periódico buscando vigilante nocturno para el cementerio, no lo pensé 2 veces. La paga era buena, muy buena para ser honesto. Demasiado buena ahora que lo pienso. 500 pesos más de lo que pagaban en otros trabajos similares. El señor Guadalupe Ramírez, el administrador del cementerio, me explicó que el trabajo consistía en hacer rondas cada 2 horas, mantener alejados a los vándalos y cuidar que nadie robara las flores o los adornos de las tumbas. Me dijo que podía usar la pequeña oficina que estaba junto a la entrada principal para descansar entre rondas. El cementerio San Rafael es enorme. Tiene más de 5 hectáreas llenas de tumbas de diferentes épocas. Algunas son muy antiguas, de finales del siglo XIX, con ángeles de mármol carcomidos por el tiempo y letras que ya casi no se pueden leer. Otras son más modernas, con fotografías en cerámica de las personas que descansan ahí. Durante el día, siempre hay gente visitando a sus seres queridos, llevando flores, limpiando las lápidas, rezando en silencio. Pero de noche es completamente diferente. Mi primer turno fue un viernes de octubre. Llegué a las 10 de la noche, cuando el último visitante ya se había ido, y el señor Ramírez cerraba las puertas principales con un candado enorme. Me entregó las llaves de la oficina, una linterna potente y un silbato. Si necesitas algo urgente, puedes usar el teléfono de la oficina, me dijo mientras se subía a su camioneta. Pero recuerda, Roberto, este lugar debe mantenerse en completo silencio durante la noche. Es por respeto a los que descansan aquí. Las primeras horas fueron tranquilas. Me quedé en la oficina leyendo una revista vieja y tomando café de una termo que había traído de casa. A las 12 en punto salí a hacer mi primera ronda. El cementerio bajo la luz de la luna parecía un lugar completamente distinto. Las sombras de los árboles creaban formas extrañas sobre las tumbas y el viento hacía susurrar las hojas secas del suelo. Caminé por los senderos principales con la linterna encendida, revisando que todo estuviera en orden. Algunas tumbas tenían veladoras encendidas que parpadeaban como ojos en la oscuridad. El silencio era tan profundo que podía escuchar mis propios pasos sobre la grava y el latido de mi corazón. Fue durante la segunda ronda, a las 2 de la mañana, cuando escuché el primer ruido extraño. Venía de la sección más antigua del cementerio, donde están las tumbas del siglo XIX. Era como si alguien estuviera arrastrando algo pesado sobre la tierra. Me dirigí hacia allá con la linterna en alto, pensando que tal vez era un perro callejero que había logrado meterse de alguna manera. Cuando llegué al lugar de donde venía el ruido, todo estaba en silencio. Revisé detrás de las tumbas más grandes, entre los arbustos, pero no encontré nada fuera de lugar. Estaba a punto de regresar cuando mi linterna iluminó algo que me heló la sangre. En la tierra suelta junto a una tumba antigua había marcas frescas, como si alguien hubiera estado cavando. Pero no eran marcas de pala. Parecían hechas con las manos, con las uñas. Largas líneas irregulares que se hundían en la tierra oscura. Me acerqué más y pude ver que la lápida de mármol estaba ligeramente movida de su lugar. La inscripción decía: Esperanza Vázquez de Moreno,
1847-1889, que descanse en paz junto a sus hijos. Pero había algo más escrito abajo, con letras más pequeñas y difíciles de leer, enterrada viva por error médico. Un escalofríos me recorrió toda la espalda. Decidí no tocar nada y reportar lo que había visto en la mañana. Regresé a la oficina caminando rápido, mirando hacia atrás cada pocos pasos. El resto de la noche pasó sin más incidentes, pero no pude dormir ni un minuto. A la mañana siguiente le conté al señor Ramírez lo que había visto. Él escuchó mi relato con el ceño fruncido, como si no fuera la primera vez que escuchaba algo así. Probablemente fueron algunos muchachos haciendo travesuras, me dijo, pero su voz no sonaba muy convincente. Voy a mandar a alguien para que arregle la tumba de Doña Esperanza. Tú no te preocupes por eso, Roberto. Concéntrate en tu trabajo. Pero yo no podía dejar de pensar en esas marcas en la tierra y en la inscripción sobre el error médico. Esa noche llegué al trabajo con más nervios que la anterior. Había pasado todo el día investigando en internet sobre casos de personas enterradas vivas en el siglo XIX, y lo que encontré no me tranquilizó para nada. Al parecer, los errores médicos eran más comunes de lo que uno podría pensar en esa época. Los médicos no tenían los instrumentos modernos para verificar completamente la muerte de una persona, y había casos documentados de gente que había sido enterrada en estado de coma profundo o catalepsia. La segunda noche empezó igual que la primera, pero cuando llegó la hora de la primera ronda a medianoche, algo había cambiado en el ambiente del cementerio. El aire se sentía más pesado, más frío de lo normal para octubre. Las veladoras que habían estado encendidas la noche anterior ahora estaban apagadas, aunque no había viento fuerte que pudiera haberlas extinguido. Mientras caminaba por el sendero principal, comencé a escuchar un sonido muy débil, casi imperceptible. Era como un gemido suave y constante que parecía venir de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. Me detuve varias veces para tratar de identificar de dónde venía, pero cada vez que dejaba de caminar, el sonido también se detenía. Cuando llegué a la sección antigua, la tumba de Esperanza Vázquez había sido reparada. La lápida estaba de nuevo en su lugar y la tierra había sido aplanada y limpiada. Pero había algo nuevo que me llamó la atención. Alrededor de la tumba habían brotado flores silvestres pequeñas y blancas, que definitivamente no estaban ahí la noche anterior. Me acerqué para verlas mejor y fue entonces cuando escuché claramente una voz de mujer que susurraba mi nombre. Roberto. Me volteé rápidamente, iluminando con la linterna en todas direcciones. No había nadie. El cementerio estaba completamente vacío, pero la voz había sido tan clara como si alguien hubiera estado parado justo detrás de mí. Roberto, ayúdame. Esta vez la voz venía definitivamente de abajo, de la tumba de Esperanza. Retrocedí varios pasos, con el corazón latiendo tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. La linterna temblaba en mi mano, y por un momento pensé en salir corriendo hacia la oficina, pero algo me detuvo. Era como si una fuerza invisible me mantuviera ahí, obligándome a escuchar. Ayúdame a salir, por favor. La voz sonaba desesperada, llena de sufrimiento. Era la voz de una mujer joven, no la de alguien que había estado enterrada por más de 100 años. Sin pensarlo, me arrodillé junto a la tumba y acerqué el oído a la tierra. ¿Esperanza, eres tú? El silencio que siguió fue ensordecedor. Después, muy despacio, comencé a escuchar otro sonido que me puso la piel de gallina. Era como si alguien estuviera rascando desde adentro de la tierra, tratando de salir. Me levanté de un salto y corrí hacia la oficina sin mirar atrás. Mis manos temblaban tanto que no podía meter la llave en la cerradura. Cuando finalmente logré entrar, cerré la puerta con seguro y me quedé ahí parado, respirando agitadamente y tratando de convencerme de que todo había sido mi imaginación. Pero no podía quitarme de la cabeza la voz desesperada de esa mujer pidiendo ayuda. Decidí no salir más hasta que amaneciera. Me quedé sentado en la silla de la oficina, tomando café tras café para mantenerme despierto. Cada ruido del viento en los árboles me hacía sobresaltar. Cada sombra que se movía afuera de la ventana me parecía una figura humana acercándose. Alrededor de las 5 de la mañana, cuando ya empezaba a clarear,
Me atreví a salir para hacer una última ronda antes de que llegara el señor Ramírez. Caminé directo hacia la tumba de Esperanza, preparándome mentalmente para lo que podría encontrar. La tumba se veía normal. Las flores silvestres seguían ahí, pero la tierra estaba intacta. No había marcas de arañazos ni nada fuera de lugar. Por un momento pensé que realmente había sido mi imaginación, producto del cansancio y los nervios. Pero entonces vi algo que me dejó helado. En la lápida de mármol, grabado con letra temblorosa como si hubiera sido hecho con una piedra filosa, había un mensaje nuevo. Roberto, no me olvides. Mi nombre estaba mal escrito, con acento en la primera O, como si quien lo hubiera grabado no supiera escribir bien. Pero lo más aterrador era que las letras se veían frescas, recién hechas. Pequeños pedazos de mármol estaban esparcidos alrededor de la base de la lápida. Esa mañana le conté todo al señor Ramírez. Le mostré el mensaje grabado en la tumba y le expliqué sobre las voces que había escuchado. Él se quedó mirando la lápida por un largo tiempo, con una expresión que no pude descifrar. «Roberto», me dijo finalmente, «hay cosas que es mejor no tocar. Si quieres seguir trabajando aquí, te recomiendo que no te acerques más a esa tumba. Haz tus rondas por las otras secciones del cementerio». «Pero, señor Ramírez, alguien está haciendo estas cosas. Deberíamos llamar a la policía». Él negó con la cabeza lentamente. «La policía no va a creer lo que les digas. Y aunque lo creyeran, hay cosas que ellos no pueden solucionar». Se acercó más a mí y bajó la voz. «Mira, Roberto, tú necesitas este trabajo y yo necesito un vigilante. Pero si sigues metiéndote con doña Esperanza, las cosas van a empeorar. Créeme». Sus palabras me dieron a entender que él sabía más de lo que me decía. Pero yo también necesitaba el trabajo desesperadamente. María ya estaba en su 6º mes de embarazo, y los gastos no paraban de aumentar. Esa noche decidí seguir el consejo del señor Ramírez y evitar la sección antigua del cementerio. Hice mis rondas por las áreas más nuevas, manteniéndome alejado de la tumba de Esperanza. Todo parecía tranquilo hasta que llegó la ronda de las 3 de la mañana. Mientras caminaba por uno de los senderos del lado oeste, comencé a sentir que alguien me seguía. Era una sensación muy clara, como cuando sabes que hay ojos observándote desde la oscuridad. Me detuve varias veces y alumbré hacia atrás con la linterna, pero no vi a nadie. Pero las pisadas continuaban. No eran pisadas normales como las de una persona caminando sobre la grava. Sonaban más como si alguien arrastrara los pies, dejándolos caer pesadamente con cada paso. Y siempre se detenían exactamente cuando yo paraba de caminar, como si quien fuera que me siguiera supiera exactamente cuándo voltearme. Decidí hacer una prueba. Comencé a caminar más rápido y las pisadas también se aceleraron. Luego me detuve de golpe y me volteé rápidamente, alumbrando con la linterna hacia donde venía el sonido. Por una fracción de segundo, justo en el borde del círculo de luz de mi linterna, vi una figura de mujer. Estaba muy lejos para distinguir sus rasgos, pero pude ver que llevaba un vestido largo y blanco, como los que usaban las mujeres en el siglo pasado. Sus cabellos largos y oscuros se movían lentamente, como si estuviera bajo el agua. Cuando pestañeé ya no estaba ahí, pero el aire se había llenado de un olor extraño, dulce y pesado, como flores marchitas mezcladas con tierra húmeda. «Roberto». La voz venía de todas partes al mismo tiempo. No era un susurro esta vez, sino un grito ahogado, desesperado. «¿Por qué no me ayudas, Roberto?». Comencé a caminar hacia atrás, manteniendo la linterna encendida y apuntando hacia adelante. Pero con cada paso que daba, la voz se hacía más fuerte, más clara. «Llevo tanto tiempo esperando, tanto tiempo gritando. Déjame en paz», grité sorprendiéndome a mí mismo. Mi voz se perdió en la inmensidad del cementerio, pero al menos el silencio que siguió me dio un momento de respiro. Corrí de regreso a la oficina y esta vez no salí en toda la noche. Me quedé ahí sentado, con todas las luces encendidas, esperando a que llegara el amanecer. Pero incluso adentro de la oficina podía sentir su presencia. Era como si estuviera parada justo afuera de la ventana, observándome a través del vidrio. A las 6 de la mañana, cuando el señor Ramírez llegó, le dije que renunciaría al trabajo. Pero él me convenció de que me quedara.
Roberto, sé que estás asustado, pero necesito que entiendas algo. Si te vas ahora, ella va a seguirte. Doña Esperanza ha elegido comunicarse contigo por alguna razón. Si la dejas aquí sin resolver lo que necesita, te va a buscar donde quiera que vayas. Sus palabras me aterraron más que todo lo que había vivido hasta ese momento. ¿Qué quiere de mí?, le pregunté. Eso es lo que tienes que averiguar, pero te voy a ayudar. Sacó de su escritorio un libro viejo y maltratado. Este libro tiene los registros de entierros desde 1880. Busca a Esperanza Vázquez y lee toda su historia. Solo así vas a entender qué necesita. Esa tarde, antes de ir al trabajo, me llevé el libro a casa. María me preguntó por qué estaba tan nervioso últimamente, pero no le quise contar la verdad. No quería preocuparla en su estado. El registro de Esperanza Vázquez ocupaba varias páginas. Según los documentos, había sido la esposa de un comerciante próspero llamado Aurelio Moreno. Tuvieron 3 hijos, Ana, José y Carmen. En 1889, durante una epidemia de fiebre tifoidea, los 3 niños enfermaron gravemente. Esperanza cuidó a sus hijos día y noche, sin dormir, sin comer bien, hasta que ella también se contagió. El médico del pueblo, el doctor Evaristo Sánchez, la visitaba diariamente, pero la medicina de esa época era muy limitada. Una noche, después de una crisis particularmente fuerte, el doctor declaró que Esperanza había perdido la vida. Su esposo Aurelio, devastado por la pérdida de sus hijos y ahora de su esposa, organizó el entierro para el día siguiente, pero había una nota escrita con letra diferente al final del registro, como si alguien la hubiera añadido años después. Testimonios de vecinos aseguran que se escucharon gritos desde la tumba durante 3 días después del entierro. Aurelio Moreno se negó a permitir que fuera abierta. Se mudó del pueblo una semana después y nunca regresó. Cerré el libro sintiéndome enfermo del estómago. Esperanza había sido enterrada viva, consciente pero demasiado débil para gritar lo suficientemente fuerte como para que la escucharan desde la superficie. Había muerto realmente ahí abajo, en la oscuridad, arañando la madera del ataúd, gritando el nombre de sus hijos hasta que sus pulmones ya no tuvieron aire. Esa noche llegué al cementerio decidido a hacer algo que nunca pensé que haría. Llevé conmigo una pala que había tomado del cobertizo de herramientas de mi casa y una linterna más potente. Si Esperanza quería que la ayudara, iba a hacerlo, pero cuando llegué a su tumba, me di cuenta de que no iba a ser necesario cavar. La tierra estaba completamente removida. La lápida había sido empujada hacia un lado, y en el centro había un hoyo profundo y oscuro que parecía no tener fondo. El olor a tierra húmeda y flores marchitas era tan fuerte que me mareó, y desde el fondo del hoyo venía una voz clara y firme. «Gracias por venir, Roberto. Ahora baja conmigo, tenemos que hablar». Me quedé paralizado mirando ese hoyo negro que parecía tragarse la luz de mi linterna. La voz de Esperanza sonaba diferente ahora. Ya no era el susurro desesperado que había escuchado antes. Era firme, casi maternal, pero tenía algo que me helaba la sangre. «No tengas miedo, Roberto. Solo quiero mostrarte algo». Retrocedí varios pasos, pero sentí como si mis piernas estuvieran hechas de plomo. Cada músculo de mi cuerpo me gritaba que corriera, que saliera de ahí inmediatamente, pero había algo en su voz que me mantenía ahí. «Mis hijos, Roberto. Necesito que los encuentres». «¿Tus hijos?», logré susurrar. «Ana, José y Carmen. Ellos también están aquí, en algún lugar del cementerio. Pero no puedo encontrarlos. He estado buscando por más de 100 años y no puedo encontrarlos». De repente entendí por qué me había elegido a mí. El nombre, Roberto Hernández Morales. Mi segundo apellido era Morales, igual que el apellido de casada de Esperanza. En su confusión, en su desesperación de más de un siglo, ella había pensado que yo podría ser descendiente de su familia. «Esperanza», le dije con voz temblorosa, «yo no soy de tu familia. Mi apellido es casualidad. Tus hijos, ellos ya no están aquí. Ya encontraron la paz». Un silencio terrible siguió a mis palabras. Luego, desde el fondo de la tumba,
comenzó a salir un gemido bajo y constante que se fue convirtiendo en un grito de dolor tan profundo que me dolía escucharlo. ¡Mentiroso! La voz ahora sonaba distorsionada, como si viniera de muy lejos y muy cerca al mismo tiempo. Mis hijos están aquí. Puedo escucharlos llorar todas las noches. El suelo bajo mis pies comenzó a temblar ligeramente. Las lápidas cercanas se movían como si algo las empujara desde abajo. El aire se llenó de un frío tan intenso que podía ver mi propio aliento formando nubes de vapor. Ayúdame a encontrarlos o te vas a quedar aquí conmigo para siempre. No era una petición, era una amenaza. Comencé a caminar hacia atrás, manteniendo la linterna apuntada hacia el hoyo. Pero por cada paso que daba hacia atrás, sentía como si el suelo se hundiera un poco más bajo mis pies. Era como si todo el cementerio se estuviera inclinando hacia la tumba de Esperanza, tratando de arrastrarme hacia ella. Entonces escuché algo que me paralizó completamente. Voces de niños. Venían de diferentes direcciones del cementerio. Risas suaves al principio como niños jugando a las escondidas, pero poco a poco las risas se fueron volviendo más agudas, más desesperadas. «Mamá, mamá, ven por nosotros. Tenemos frío, mamá. No queremos estar solos». Las voces se acercaban. Podía escuchar pequeños pasos corriendo entre las tumbas, dirigiéndose hacia donde yo estaba. Mi linterna comenzó a parpadear, como si la batería se estuviera agotando, aunque la había cambiado esa misma tarde. ¿Ya los escuchas, Roberto? La voz de Esperanza ahora sonaba llena de alegría, pero era una alegría enferma, antinatural. Mis niños vienen hacia acá. Van a estar tan contentos de conocerte. Las voces de los niños se hicieron más claras. Podía distinguir que eran 2 niños y una niña, exactamente como habían sido los hijos de Esperanza: Ana, José y Carmen. «Mamá, hay un señor nuevo. ¿Es papá, mamá? Queremos jugar con él». Pero había algo terriblemente mal en esas voces. Sonaban como niños, sí, pero también como si estuvieran hablando a través de agua, distorsionadas y lejanas. Y debajo de la alegría infantil había algo más. Dolor. Mucho dolor. Mi linterna finalmente se apagó completamente. En la oscuridad total, las voces de los niños se volvieron más fuertes. Podía sentir que se acercaban corriendo hacia mí, pero sus pasos no sonaban sobre la grava. Era más bien como si corrieran sobre tierra suelta, como si vinieran de debajo del suelo. «Roberto», gritó Esperanza desde su tumba. «Mis hijos quieren conocerte, ven acá abajo con nosotros». Saqué mi teléfono celular para usar su luz, pero la pantalla no encendía. Estaba completamente muerto, aunque tenía batería completa cuando llegué al trabajo. Las voces de los niños ahora estaban muy cerca. Tan cerca que podía sentir pequeñas manos frías tocando mi ropa, tirando de mi camisa, agarrando mis piernas. «Juega con nosotros. Quédate con nosotros. Mamá dice que puedes ser nuestro nuevo papá». Las manos de los niños eran reales. Podía sentirlas perfectamente, pequeñas y heladas, con una fuerza que no era normal para niños pequeños. Me agarraban con tanta fuerza que me dejaban marcas en la piel a través de la ropa. Traté de correr, pero tropecé y caí al suelo. Inmediatamente sentí que más manos me agarraban, tratando de arrastrarme hacia el hoyo de la tumba de Esperanza. «No», grité, «déjenme ir». «Pero queremos jugar», dijeron las voces de los niños al unísono, y esta vez pude escuchar claramente la desesperación y el dolor que había debajo de sus palabras. Ellos también habían sufrido. Ellos también habían sido víctimas de la epidemia y la medicina primitiva de 1889. Logré ponerme de pie y comencé a correr hacia la oficina, pero las manos invisibles de los niños me seguían agarrando. Podía escuchar sus pasos detrás de mí, corriendo para alcanzarme. «No te vayas», gritaba Esperanza desde su tumba. «Mis hijos necesitan un papá. Aurelio nos abandonó». Llegué a la oficina y traté de abrir la puerta, pero estaba cerrada con llave. Busqué desesperadamente en mis bolsillos, pero las llaves no estaban ahí. Las había perdido durante la lucha con las manos invisibles. Los niños llegaron hasta la oficina. Podía escucharlos claramente al otro lado de la puerta. «Ábrenos, señor. Queremos entrar. Mamá dice que tienes que cuidarnos». Sus voces sonaban tan reales, tan inocentes, que por un momento casi abrí la puerta.
Pero entonces recordé algo. En el registro que había leído, los 3 hijos de Esperanza habían perdido la vida por la fiebre tifoidea antes que ella. Ellos habían encontrado la paz hacía más de 100 años. Lo que estaba afuera no eran realmente Ana, José y Carmen, era Esperanza. Su dolor y su locura habían creado estas voces, estas presencias. Su mente fracturada por el sufrimiento había inventado que sus hijos seguían vivos, seguían necesitándola. Esperanza, grité a través de la puerta. Tus hijos ya no están aquí. Ellos encontraron la paz, tienes que dejarlos ir. El silencio que siguió fue total. Incluso el viento dejó de soplar. Después escuché su voz, ya no disfrazada como la de sus hijos, sino como la de una mujer rota por el dolor de más de un siglo. No pueden haberse ido sin mí, yo soy su madre. Esperanza, ellos te están esperando del otro lado, pero tienes que dejar ir tu dolor. Tienes que perdonar a tu esposo por no abrir tu tumba. Tienes que perdonar al doctor por el error. Tienes que encontrar la paz. ¡No! Su grito fue tan fuerte que los vidrios de las ventanas de la oficina se quebraron. Si mis hijos se fueron, entonces alguien tiene que quedarse conmigo. Alguien tiene que acompañarme en la oscuridad. Sentí como la puerta de la oficina comenzaba a moverse, como si una fuerza invisible la estuviera empujando. La madera se cuarteaba y crujía bajo una presión que no podía ver. Busqué el teléfono de la oficina para llamar al señor Ramírez, pero la línea estaba muerta. Traté de usar mi celular otra vez, pero seguía sin funcionar. Estaba completamente solo con ella. La puerta finalmente cedió y se abrió de par en par. Pero afuera no había nadie. Solo la oscuridad más profunda que había visto en mi vida y un frío que me caló hasta los huesos. «Ven conmigo, Roberto», dijo la voz de Esperanza, ahora suave otra vez, casi dulce. «No va a doler, solo va a ser como quedarse dormido, y cuando despiertes, vamos a estar juntos para siempre». Podía sentir su presencia acercándose. El frío se intensificó tanto que mis dientes comenzaron a castañear violentamente. En la oscuridad, empecé a distinguir una figura. Era una mujer joven, hermosa, vestida de blanco como una novia, pero sus ojos estaban completamente negros y de su boca salía tierra cada vez que hablaba. «No tengas miedo, Roberto», susurró mientras se acercaba lentamente. Con cada paso que daba, podía escuchar el sonido de tierra cayendo al suelo. Yo también estuve asustada cuando desperté en la oscuridad, pero después de un tiempo, te acostumbras. La oscuridad se vuelve tu amiga. Retrocedí hasta quedar contra la pared del fondo de la oficina. No había escapatoria. Esperanza siguió acercándose, y ahora podía ver que su vestido blanco estaba manchado de tierra y algo más oscuro que no quería identificar. Mi esposo Aurelio me prometió que me amaría para siempre. Continuó hablando con esa voz dulce que contrastaba horriblemente con su apariencia. Pero cuando más lo necesité, cuando gritaba su nombre desde mi tumba, él se fue. Se fue y me dejó sola con mis hijos. «Esperanza», logré decir con voz quebrada. «Tus hijos ya no están sufriendo. Ellos encontraron la paz hace mucho tiempo». Ella se detuvo a unos metros de mí y ladeó la cabeza como si fuera una niña pequeña tratando de entender algo complicado. «¿Paz?», preguntó, y una sonrisa terrible se dibujó en su rostro manchado de tierra. ¿Cómo puede haber paz cuando una madre no está con sus hijos? ¿Cómo puede haber paz cuando alguien muere gritando en la oscuridad? Se acercó más tanto que podía oler el aroma dulce y podrido que emanaba de ella. «Pero tú me entiendes, ¿verdad, Roberto? Tú también tienes una familia, una esposa embarazada. ¿Qué harías si un día despertaras y ya no pudieras verla nunca más? ¿Qué harías si no pudieras conocer a tu hijo que va a nacer?» Sus palabras me pegaron como un puñetazo en el estómago. «¿Cómo sabías sobre María y el bebé? He estado observándote, Roberto. He estado en tus sueños. Sé que tienes pesadillas donde pierdes a tu familia. Sé que tienes miedo de no ser un buen padre. Era verdad. Desde que María había quedado embarazada, tenía sueños terribles donde algo malo les pasaba a ella o al bebé. Pesadillas donde yo no lograba protegerlos. «Ven conmigo», susurró Esperanza, extendiendo una mano hacia mí. Su piel estaba gris y arrugada, como si hubiera estado bajo tierra por mucho tiempo.
Si vienes conmigo, yo me aseguraré de que tu familia esté siempre a salvo. Puedo protegerlos de maneras que tú nunca podrías. Por un momento, la idea me pareció tentadora. La desesperación de los últimos meses, el miedo constante por el dinero, por el trabajo, por ser capaz de mantener a mi familia, todo eso podría terminar. Pero entonces pensé en María esperándome en casa. Pensé en mi hijo que iba a nacer en 3 meses. Pensé en la vida que teníamos por delante juntos. No, dije con más firmeza de la que creía tener. Mis miedos son míos. Mi familia es mi responsabilidad. No voy a huir de eso. La sonrisa se borró del rostro de Esperanza. Entonces te voy a quitar lo que más amas, dijo con voz fría. Si no puedes estar conmigo, entonces vas a sufrir como yo he sufrido. Se dio la vuelta y comenzó a caminar hacia la puerta. Pero antes de salir, volteó hacia mí una última vez. Tu esposa está sola en casa, Roberto, y la noche está muy oscura. Un terror absoluto se apoderó de mí. Corrí hacia donde había estado parada, pero ya no estaba ahí. Solo quedaba el olor a tierra húmeda y flores muertas. Busqué desesperadamente las llaves de la oficina y las encontré tiradas en el suelo junto a la puerta rota. Corrí hacia la salida principal del cementerio, pero el candado estaba cerrado y no tenía la llave de la puerta principal. El señor Ramírez se la había llevado. Trepé la cerca de metal, cortándome las manos con los alambres de púas que estaban en la parte superior. El dolor físico no era nada comparado con el miedo que sentía por María. Corrí por las calles vacías hacia mi casa, que estaba a casi 2 kilómetros del cementerio. Mis pulmones ardían y mis piernas temblaban, pero no podía parar. En mi mente solo podía escuchar las palabras de Esperanza. Tu esposa está sola en casa, Roberto, y la noche está muy oscura. Cuando llegué a mi casa, todas las luces estaban apagadas. La puerta principal estaba entreabierta, moviéndose ligeramente con el viento nocturno. «¡María!», grité mientras entraba corriendo. La encontré en nuestra recámara, dormida en la cama. Parecía estar bien, respirando tranquilamente. Me acerqué para despertarla, pero cuando toqué su hombro, su piel estaba helada. «María, despierta», susurré, pero ella no respondía. Su respiración era demasiado lenta, demasiado profunda, como si estuviera en un sueño muy profundo del que no pudiera salir. Traté de llamar a una ambulancia, pero mi teléfono seguía sin funcionar. El teléfono de la casa también estaba muerto. Fue entonces cuando escuché la risa suave de Esperanza viniendo de la sala. «No está perdida para siempre, Roberto», dijo su voz. «Todavía puedes salvarla. Solo tienes que venir conmigo, intercambiar tu lugar por el de ella». Corrí hacia la sala y ahí estaba, sentada en el sillón donde María y yo habíamos pasado tantas noches viendo televisión y hablando sobre nuestros planes para el futuro. «¿Qué le hiciste?», le grité. «Solo la estoy llevando al mismo lugar donde yo he estado por más de 100 años», respondió tranquilamente. «Ese lugar entre la vida y la muerte donde no hay dolor, pero tampoco hay alegría. Donde no hay miedo, pero tampoco hay esperanza». «Por favor», le supliqué. «Ella no tiene nada que ver con esto, llévame a mí». Esperanza se levantó del sillón y se acercó a mí. «Esa era la idea desde el principio, Roberto. Pero quería asegurarme de que vinieras voluntariamente». Extendió su mano hacia mí otra vez. «Si vienes conmigo ahora, ella despertará mañana y recordará todo esto como un mal sueño. Podrá criar a su hijo sola. Será difícil, pero estará viva. ¿Y qué pasa conmigo? Tú vas a estar conmigo para siempre, en la oscuridad bajo la tierra, acompañándome en mi dolor eterno». Miré hacia la recámara donde estaba María, con nuestro hijo creciendo dentro de ella. Pensé en todos los momentos que nunca tendríamos juntos. Las primeras palabras de nuestro bebé, sus primeros pasos, enseñarle a andar en bicicleta, llevarlo a la escuela, pero también pensé en lo que pasaría si no aceptaba. María moriría, y nuestro hijo perdido antes de nacer. «Está bien», dije finalmente. «Acepto». Esperanza sonrió, pero esta vez su sonrisa no era terrible. Por primera vez parecía genuinamente feliz. «Gracias, Roberto. Después de tantos años sola, por fin voy a tener compañía». Tomé su mano helada.
Inmediatamente sentí como si miles de agujas de hielo me atravesaran el cuerpo. El mundo comenzó a desvanecerse a mi alrededor, volviéndose más y más oscuro. Lo último que escuché antes de perder la conciencia fue la respiración normal de María volviendo desde la recámara. Han pasado 6 meses desde esa noche. María despertó al día siguiente sin recordar nada de lo que había pasado. Encontró una nota que había dejado sobre la mesa de la cocina, diciéndole que había tenido que irme por trabajo y que no sabía cuándo regresaría. Le mentí diciéndole que había encontrado trabajo en otro estado y que le enviaría dinero. El señor Ramírez reportó mi desaparición a la policía, pero nunca encontraron mi cuerpo. Oficialmente, soy una persona desaparecida. María dio a luz a nuestro hijo hace 2 meses. Se llama Roberto como yo. Ella cree que me fui por cobarde, que no pude manejar la responsabilidad de ser padre. Es mejor que crea eso. Yo estoy aquí, en la oscuridad, bajo la tierra del cementerio San Rafael. Esperanza cumplió su palabra. Estamos juntos para siempre, ella y yo, en un lugar donde el tiempo no pasa, donde no hay día ni noche, solo una eternidad fría y silenciosa. A veces puedo escuchar los pasos del nuevo vigilante nocturno caminando sobre nuestras cabezas. Me pregunto si él también escuchará nuestras voces pidiendo ayuda. Me pregunto si él también tendrá una familia que amar. Y me pregunto si será lo suficientemente inteligente para salir corriendo la primera noche. Esperanza me dice que no debo pensar en esas cosas. Me dice que debo aceptar mi nueva existencia y encontrar paz en la compañía mutua. Pero yo sé que nunca habrá paz aquí. Solo hay dolor, soledad y la eternidad esperando a que alguien más baje a acompañarnos. Si algún día encuentran esta historia, si de alguna manera estas palabras logran llegar al mundo de los vivos, por favor, díganle a María que la amo. Díganle que todo lo que hice fue para protegerla a ella y a nuestro hijo. Y si alguna vez necesitan trabajo de vigilante nocturno, no acepten el del cementerio San Rafael. Algunas ofertas son demasiado buenas para ser verdad, y algunos precios son demasiado altos para pagarse. Hay cosas en este mundo que no podemos explicar. Situaciones que desafían toda lógica y que nos hacen cuestionar lo que creemos saber sobre la realidad. Durante años pensé que las historias de fantasmas y apariciones eran solo cuentos para asustar a los niños. Pero después de lo que viví en aquel trabajo nocturno, ya no puedo dormir tranquilo. Mi nombre es Carlos Eduardo Mendoza Ruiz y soy de Guadalajara, Jalisco. Tengo 32 años y durante mucho tiempo trabajé como guardia de seguridad en diferentes lugares. La historia que voy a contar sucedió hace 2 años, pero todavía siento escalofríos cuando la recuerdo. Es tan real como las palabras que están leyendo ahora. Todo comenzó cuando perdí mi trabajo en una fábrica de zapatos. La economía estaba difícil y necesitaba dinero urgente para pagar la renta y mantener a mi familia. Mi esposa María estaba embarazada de nuestro segundo hijo y no podíamos permitirnos estar sin ingresos ni un día más. Fue entonces cuando mi primo Raúl me habló de un trabajo en una empresa de vigilancia. Necesitaban guardias para el turno nocturno en un edificio de oficinas en el centro de la ciudad. El pago era bueno, mejor que cualquier otra cosa que pudiera conseguir en esos días. La única condición era trabajar completamente solo durante toda la noche, desde las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana. El edificio se llamaba Torre Empresarial San Miguel. Era una construcción de 12 pisos que había sido muy próspera en los años 80 y 90, pero que ahora estaba prácticamente vacío. Solo quedaban 3 o 4 oficinas ocupadas en los primeros pisos. El resto del edificio permanecía en completa oscuridad durante las noches. Mi primer día de trabajo fue un martes de octubre. Recuerdo que hacía mucho frío y llovía ligeramente cuando llegué al edificio. El supervisor de la empresa de seguridad, un hombre mayor llamado Don Esteban, me esperaba en la entrada principal para explicarme mis responsabilidades. Don Esteban era un señor de unos 60 años, con el cabello completamente blanco y arrugas profundas alrededor de los ojos. Algo en su manera de hablar me hizo sentir incómodo desde el primer momento. Cuando le pregunté por qué el trabajo pagaba tan bien, solo me dijo que era porque muy pocas personas duraban más de un mes en ese puesto.
«Mire, joven Carlos», me dijo mientras me entregaba las llaves y una linterna. «Su trabajo es muy sencillo. Solo tiene que caminar por el edificio cada 2 horas para asegurarse de que todo esté en orden. Revise cada piso, cada pasillo, cada oficina que esté abierta. Anote todo en esta bitácora y no se vaya hasta que llegue el guardia del turno de día». Le pregunté si había tenido problemas de seguridad anteriormente, pero don Esteban evitó responder directamente. Solo me dijo que mantuviera siempre la linterna conmigo porque a veces se iba la luz eléctrica sin previo aviso. También me advirtió que no tratara de usar el elevador después de medianoche, porque se descomponía frecuentemente. El lobby del edificio era amplio pero estaba muy deteriorado. Las paredes tenían manchas de humedad y varios de los focos del techo no funcionaban. Había una pequeña oficina para el guardia junto a la entrada principal, con una mesa, una silla y un teléfono viejo. También tenía un pequeño televisor en blanco y negro que apenas se veía. Durante las primeras horas de mi primer turno todo parecía normal. Hice mis rondas por los primeros 4 pisos, revisé las pocas oficinas que estaban ocupadas y anoté todo en la bitácora. El silencio era absoluto, solo se escuchaba el sonido de mis pasos en los pasillos vacíos y el viento golpeando las ventanas del edificio. Pero fue alrededor de las 2 de la madrugada cuando comenzaron a suceder cosas extrañas. Estaba sentado en la oficina del guardia viendo televisión, cuando escuché claramente el sonido del elevador moviéndose. El ruido era inconfundible. Las puertas abriéndose y cerrándose, el motor funcionando, los cables deslizándose. Me pareció muy raro porque don Esteban me había dicho específicamente que no usara el elevador después de medianoche. Pensé que tal vez alguien se había quedado trabajando hasta tarde en alguna de las oficinas y decidí ir a investigar. Cuando llegué hasta donde estaba el elevador, vi que estaba completamente detenido en la planta baja. Las puertas estaban cerradas y no había ninguna luz encendida en el panel de botones. Pero yo había escuchado claramente el sonido del elevador funcionando solo unos minutos antes. Decidí subir por las escaleras para revisar los pisos superiores. Quería asegurarme de que no hubiera nadie en el edificio que no debería estar ahí. Subí lentamente, alumbrando cada escalón con mi linterna. El eco de mis pasos resonaba en toda la escalera de manera inquietante. Cuando llegué al 5º piso, escuché algo que me heló la sangre. Era el sonido de una máquina de escribir funcionando. Alguien estaba escribiendo en una oficina. Las teclas sonaban de manera rítmica y constante. El sonido venía del fondo del pasillo, donde había varias oficinas que supuestamente estaban vacías desde hacía años. Caminé muy despacio por el pasillo, tratando de no hacer ruido. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que quien fuera que estuviera escribiendo podría escucharlo. La luz de mi linterna temblaba porque mis manos no podían mantenerse quietas. El sonido de la máquina de escribir se hacía más fuerte conforme me acercaba. Venía específicamente de la oficina que estaba al final del pasillo, la número 507. Cuando llegué hasta la puerta, pude ver que había una luz tenue saliendo por debajo. Alguien definitivamente estaba adentro. Toqué la puerta suavemente y pregunté si había alguien ahí. El sonido de la máquina de escribir se detuvo inmediatamente. El silencio que siguió fue ensordecedor. Esperé varios minutos, pero nadie respondió. Volví a tocar la puerta, esta vez un poco más fuerte, pero seguía sin haber respuesta. Probé girar la perilla de la puerta y para mi sorpresa estaba abierta. La empujé lentamente y alumbré el interior de la oficina con mi linterna. Lo que vi me dejó completamente confundido. La oficina estaba completamente vacía. No había escritorios, ni sillas, ni máquinas de escribir. No había absolutamente nada. Solo las paredes desnudas y un piso cubierto de polvo que claramente no había sido perturbado en mucho tiempo. No había manera de que alguien hubiera estado escribiendo ahí solo unos momentos antes. Me quedé parado en la entrada de esa oficina vacía durante varios minutos, tratando de entender lo que había pasado. Revisé mi linterna para asegurarme de que funcionara bien. Alumbré cada rincón de la habitación, pensando que tal vez había una máquina de escribir escondida en algún lugar. Pero no había nada. La única explicación que se me ocurría era que el sonido había venido de otra oficina.
Tal vez me había confundido con el número de puerta, o el eco había distorsionado la dirección del ruido. Decidí revisar todas las oficinas de ese piso para estar completamente seguro. Salí de la oficina 507 y caminé por todo el 5º piso. Probé la perilla de cada puerta. Algunas estaban cerradas con llave, pero las que pude abrir estaban todas vacías. No había ningún signo de que alguien hubiera estado trabajando en ninguna de ellas. El polvo y las telarañas cubrían todo, como si nadie hubiera entrado ahí en años. Regresé a la planta baja sintiéndome muy nervioso. Anoté en la bitácora lo que había escuchado, pero cuando lo escribí en papel, sonaba tan absurdo que pensé que tal vez don Esteban pensaría que estaba loco. Decidí no mencionar los detalles, y solo escribí que había revisado todos los pisos y que todo estaba en orden. El resto de mi primer turno pasó sin más incidentes extraños. Cuando llegó el guardia del turno de día, un señor llamado Roberto, me preguntó cómo había estado mi primera noche. Le dije que todo había estado tranquilo, pero algo en su expresión me hizo pensar que sabía que no le estaba diciendo toda la verdad. Durante los siguientes días traté de convencerme de que lo que había escuchado tenía una explicación lógica. Tal vez había sido el viento, o las tuberías del edificio, o simplemente mi imaginación jugándome una mala pasada. Pero en el fondo sabía que lo que había oído era real. Mi segunda noche de trabajo fue el jueves. Esta vez llegué al edificio más preparado mentalmente. Había decidido que si volvía a escuchar algo extraño, investigaría más a fondo sin dejarme llevar por el miedo. Necesitaba ese trabajo y no podía permitir que unos ruidos raros me asustaran. Las primeras horas transcurrieron normalmente. Hice mis rondas regulares y me senté en la oficina del guardia a ver televisión. Pero alrededor de la 1 de la madrugada comenzaron a suceder cosas aún más perturbadoras que la noche anterior. Esta vez empezó con el sonido de pasos en el piso de arriba. No eran pasos normales de una persona caminando. Era como si alguien arrastrara los pies muy lentamente por el pasillo. El sonido era constante y rítmico, como si fuera de una persona que tenía dificultades para caminar normalmente. Los pasos venían del 2º piso, justo encima de donde yo estaba sentado. Podía escucharlos claramente moviéndose de un lado a otro del pasillo. Duraron aproximadamente 10 minutos, y luego se detuvieron completamente. Esperé un momento para ver si volvían a empezar, pero todo quedó en silencio. Tomé mi linterna y subí al 2º piso para investigar. Cuando llegué arriba, revisé todo el pasillo cuidadosamente. No había nadie. Todas las oficinas estaban cerradas y no había señales de que alguien hubiera estado caminando por ahí. Pero entonces noté algo que me llamó la atención. En el piso del pasillo había marcas extrañas en el polvo. No eran huellas de zapatos normales. Parecían más bien como si alguien hubiera arrastrado algo pesado por todo el pasillo. Las marcas iban de un extremo al otro exactamente siguiendo el patrón de los pasos que había escuchado. Me arrodillé para examinar las marcas más de cerca. Eran muy extrañas. Parecían marcas de arrastre, pero también había algunas que se veían como huellas de pies desnudos. Y lo más perturbador de todo era que algunas de las huellas se veían mojadas, como si quien las hubiera hecho tuviera los pies húmedos. Seguí las marcas hasta el final del pasillo, donde terminaban justo frente al elevador. Revisé el elevador, pero estaba exactamente como siempre, detenido en la planta baja con las puertas cerradas. No había manera de que alguien hubiera usado el elevador sin que yo me diera cuenta. En ese momento escuché algo que me hizo saltar del susto. Era el sonido del teléfono de la oficina del guardia sonando. Bajé corriendo las escaleras para contestar, pensando que tal vez era una emergencia o alguien de la empresa de seguridad queriendo verificar que todo estuviera bien. Llegué a la oficina y levanté el teléfono, pero no había nadie en la línea. Solo se escuchaba un ruido extraño, como estática mezclada con algo que sonaba como respiración muy suave. Dije, «Hola», varias veces, pero nadie respondió. El sonido continuó durante aproximadamente 1 minuto y luego la línea se cortó completamente. Revisé el teléfono para asegurarme de que estuviera funcionando correctamente. Tenía tono de marcado y parecía estar trabajando normalmente. Pero ¿quién había llamado en plena madrugada y por qué no había hablado?
Decidí llamar a la empresa de seguridad para reportar la llamada extraña. Marqué el número que don Esteban me había dado para emergencias. Sonó varias veces hasta que alguien contestó. Era don Esteban, pero su voz sonaba muy cansada. «Carlos, ¿qué pasa? ¿Hay algún problema en el edificio?» «Don Esteban, disculpe que lo moleste tan tarde. Quería reportar que recibí una llamada extraña hace unos minutos. Alguien llamó pero no habló, solo se escuchaba ruido en la línea». Hubo un silencio largo del otro lado de la línea. Finalmente don Esteban habló, pero su voz sonaba diferente, más seria. «Carlos, escúcheme muy bien. Si vuelve a recibir una llamada como esa, no conteste el teléfono. Déjelo sonar hasta que se detenga solo. ¿Me entiende?» «Pero don Esteban, ¿por qué? ¿Qué pasa si es una emergencia?» «Solo haga lo que le digo, Carlos. Y otra cosa importante. Si escucha ruidos extraños en el edificio, no vaya a investigar solo. Quédese en la oficina del guardia hasta que amanezca. Es por su propia seguridad». La conversación terminó ahí. Don Esteban colgó sin explicar nada más. Sus palabras me dejaron aún más nervioso de lo que ya estaba. Era obvio que él sabía algo sobre el edificio que no me había contado cuando me contrató. El resto de esa noche traté de mantenerme despierto y alerta, pero no pasó nada más extraño. Cuando llegó Roberto en la mañana, tenía ojeras y se veía muy cansado. Le pregunté si alguna vez había tenido experiencias raras durante sus turnos, pero cambió de tema rápidamente. «Carlos», me dijo antes de irse, «un consejo de amigo. Si este trabajo se vuelve demasiado difícil para usted, mejor busque otra cosa. No vale la pena arriesgar su tranquilidad mental por unos pesos». Sus palabras me quedaron resonando en la cabeza todo el día, pero yo necesitaba el dinero desesperadamente. María estaba cada vez más cerca de dar a luz y los gastos médicos eran altos. No podía permitirme dejar el trabajo, sin importar lo extraño que fuera el edificio. Mi tercera noche fue cuando las cosas empeoraron de verdad. Llegué al trabajo con una sensación muy mala en el estómago. Algo me decía que esa noche iba a ser diferente, pero traté de ignorar esos pensamientos y concentrarme en mis responsabilidades. Durante mi primera ronda, alrededor de las 11:30 de la noche, noté que el elevador estaba en el 7º piso. Esto me pareció muy raro porque siempre lo había visto en la planta baja. Decidí usar las escaleras como siempre, pero anoté mentalmente que debía revisar por qué el elevador estaba arriba. Cuando llegué al 7º piso, las puertas del elevador estaban abiertas. Esto era completamente anormal. Las puertas de los elevadores no se quedan abiertas solas durante tanto tiempo. Me acerqué para investigar y lo que vi me hizo sentir un frío terrible en todo el cuerpo. Dentro del elevador había agua. El piso estaba completamente mojado, como si alguien con la ropa empapada hubiera estado ahí recientemente. Pero lo más perturbador no era el agua, sino el olor. Era un olor terrible, como a humedad mezclada con algo podrido. Era tan fuerte que tuve que taparme la nariz con la camisa. Presioné el botón para cerrar las puertas del elevador y enviarlo de regreso a la planta baja. No quería seguir viendo ese charco de agua extraña. Las puertas se cerraron lentamente y el elevador comenzó a bajar. Pude escuchar el sonido del agua moviéndose dentro mientras bajaba. Continué con mi ronda por el 7º piso, pero me sentía muy incómodo. Cada sombra me parecía amenazante y cada sonido me hacía saltar. Quería terminar rápido y regresar a la seguridad de la oficina del guardia en la planta baja, pero cuando estaba revisando la última oficina del 7º piso, escuché algo que me dejó paralizado de terror. Era el sonido del elevador subiendo otra vez. Podía escucharlo claramente. El motor funcionando, los cables moviéndose, las puertas abriéndose cuando llegó al 7º piso. Me volteé lentamente hacia donde estaba el elevador. Las puertas estaban abiertas otra vez, pero ahora no solo había agua en el piso. Había huellas mojadas saliendo del elevador y dirigiéndose hacia el pasillo donde yo estaba parado. Las huellas eran de pies desnudos y estaban completamente mojadas. Podía ver cada detalle: los dedos, el arco, el talón. Pero lo más aterrador era que las huellas parecían estar apareciendo mientras yo las miraba, como si alguien invisible estuviera caminando y dejando rastros húmedos en el piso. Las huellas se acercaban hacia donde yo estaba.
Podía escuchar el sonido de pasos mojados en el piso, pero no podía ver a nadie. Era como si una persona empapada estuviera caminando directamente hacia mí, pero fuera completamente invisible. No pude soportarlo más. Corrí hacia las escaleras y bajé tan rápido como pude. Mis pasos resonaban en toda la escalera y mi respiración era tan fuerte que parecía que mis pulmones iban a explotar. No paré de correr hasta que llegué a la oficina del guardia en la planta baja. Me senté en la silla temblando como una hoja. Mis manos no podían mantenerse quietas y tenía sudor frío por toda la cara. Traté de calmarme diciéndome que todo había sido mi imaginación, pero sabía que lo que había visto era real. Decidí llamar a don Esteban otra vez. Necesitaba saber qué estaba pasando en ese edificio. Marqué su número con manos temblorosas. Contestó después de varios timbrazos, pero su voz sonaba como si hubiera estado esperando mi llamada. «Carlos, ¿qué pasó ahora?» «Don Esteban, necesito que me diga la verdad. ¿Qué pasó en este edificio? ¿Por qué suceden estas cosas extrañas?» Hubo un silencio largo. Podía escuchar que don Esteban estaba respirando pesadamente del otro lado de la línea. Finalmente habló, pero su voz sonaba muy triste. «Carlos, hace 5 años hubo un accidente en ese edificio. Una señora que trabajaba como secretaria se quedó trabajando muy tarde una noche. Nadie sabe exactamente qué pasó, pero la encontraron al día siguiente en el elevador. Se había ahogado». «¿Se ahogó? ¿Cómo es posible que alguien se ahogue en un elevador?» «El elevador se descompuso entre el 7º y 8º piso. Una tubería se rompió y el agua comenzó a llenarlo. Ella quedó atrapada adentro y no pudo salir. Cuando los bomberos finalmente lograron abrir las puertas, ya era demasiado tarde». La información me impactó como un golpe en el estómago. Todo comenzaba a tener sentido. El agua en el elevador, las huellas mojadas, los pasos extraños. «Don Esteban, ¿por qué no me dijo esto antes? ¿Por qué me contrató sabiendo que estas cosas pasan?» «Porque necesitamos que alguien cuide el edificio, Carlos. Y porque pensé que tal vez usted sería diferente. Algunos guardias no experimentan nada raro, pero parece que ella lo ha notado». «¿Ella me ha notado? ¿Qué significa eso?» La señora que falleció se llamaba Elena Vázquez. Tenía 45 años y trabajaba en el 7º piso. Desde que pasó el accidente, varios guardias han reportado experiencias similares a las suyas. Algunos duran una semana, otros solo una noche. Usted ya lleva 3 días, lo cual es más de lo que la mayoría aguanta. Don Esteban, yo no puedo seguir trabajando aquí. Esto es demasiado para mí. Lo entiendo, Carlos, pero piénselo bien. El pago es bueno y su familia necesita el dinero. Además, Elena nunca ha lastimado a nadie. Solo está ahí. Tal vez solo quiere compañía durante las noches. La conversación terminó sin que yo diera una respuesta definitiva. Don Esteban tenía razón sobre el dinero. María iba a dar a luz en cualquier momento y no podíamos permitirnos que yo dejara el trabajo. Pero también sabía que mi salud mental estaba comenzando a deteriorarse. Decidí quedarme esa noche y ver si podía aguantar hasta el final de mi turno. Pero las cosas empeoraron mucho después de medianoche. Estaba sentado en la oficina del guardia tratando de ver televisión cuando escuché el elevador moviéndose otra vez. Esta vez decidí no ir a investigar. Recordé las palabras de don Esteban sobre no investigar los ruidos extraños. Pero entonces escuché algo nuevo. Era el sonido de alguien tocando las puertas de las oficinas en el 7º piso. Era un sonido suave pero constante. Toc, 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 toc. Se repetía cada pocos segundos y podía escucharlo claramente desde la planta baja. El sonido continuó durante casi 1 hora. Toc, 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 toc. Era como si alguien estuviera buscando una oficina específica, tocando puerta por puerta. Pero yo sabía que todas las oficinas del 7º piso estaban vacías desde hace años. Alrededor de las 3 de la madrugada, el sonido se detuvo abruptamente. Todo quedó en silencio otra vez. Pensé que tal vez por fin podría tener un momento de paz, pero me equivocaba completamente. Unos minutos después escuché pasos bajando por las escaleras. Eran pasos lentos y pesados, como si la persona que los hacía tuviera dificultades para caminar. Podía escuchar cada paso claramente. Paso, pausa, paso, pausa, paso, pausa.
Los pasos se acercaban cada vez más a la planta baja. Podía seguir su progreso. 7º piso, 6º piso, 5º piso. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que iba a desmayarme. Sabía que pronto llegarían a la planta baja, donde yo estaba. Cuando finalmente llegaron al primer piso, se detuvieron justo afuera de la oficina del guardia. Podía escuchar respiración suave del otro lado de la puerta. Era la respiración de alguien que había hecho un gran esfuerzo, como si hubiera estado corriendo o subiendo escaleras durante mucho tiempo. La respiración continuó durante varios minutos. Yo estaba sentado en la silla, completamente inmóvil, tratando de no hacer ningún ruido. Tenía tanto miedo que no podía ni siquiera parpadear normalmente. Entonces la perilla de la puerta comenzó a moverse muy lentamente. Podía ver cómo giraba milímetro a milímetro. El metal hacía un sonido suave pero terrorífico. Sabía que en cualquier momento la puerta se abriría y tendría que enfrentar lo que fuera que estuviera del otro lado. Pero de repente, todo se detuvo. La perilla dejó de moverse y la respiración se desvaneció gradualmente hasta desaparecer por completo. El silencio regresó al edificio, pero yo sabía que no había terminado. Elena estaba ahí, en algún lugar, esperando. Pasé el resto de esa noche despierto, vigilando la puerta y rezando para que amaneciera pronto. Cuando Roberto llegó en la mañana, me vio y inmediatamente supo que algo terrible había pasado. «Carlos, se ve espantoso. ¿Qué pasó anoche?» Elena estuvo aquí. Trató de entrar a la oficina. Roberto no se sorprendió por mi respuesta. Solo asintió con tristeza. Ya era hora de que supiera la verdad. Elena aparece cada vez más seguido. Al principio solo eran ruidos ocasionales, pero en los últimos meses se ha vuelto más persistente. ¿Por qué nadie me advirtió sobre esto? Porque necesitamos el trabajo, Carlos. Todos lo necesitamos. Pero también porque algunos pensamos que tal vez Elena solo necesita que alguien la ayude a irse. Esa tarde no pude dormir nada. Le conté todo a María esperando que me dijera que estaba loco o que eran solo nervios por el trabajo nuevo, pero ella me escuchó con atención y al final me dijo algo que me heló la sangre. «Carlos, desde que empezaste a trabajar ahí he tenido sueños muy raros. Sueño con una mujer mojada que está parada junto a nuestra cama. No dice nada, solo me mira. Y anoche soñé que me decía que quería conocer a nuestro bebé». Las palabras de María me confirmaron lo que ya sabía en mi corazón. Elena no solo estaba en el edificio, me había seguido hasta mi casa. De alguna manera, mi presencia en ese lugar había creado una conexión entre nosotros que no podía romperse fácilmente. Esa noche regresé al trabajo sabiendo que sería mi última vez. Había decidido renunciar sin importar las consecuencias económicas. Mi familia era más importante que cualquier cantidad de dinero, pero Elena no iba a dejar que me fuera tan fácilmente. Desde el momento en que entré al edificio, supe que algo era diferente. El aire se sentía más pesado, más frío. Había un olor a humedad por todas partes, como si el edificio entero estuviera empapado. Durante mi primera ronda, encontré agua goteando de los techos en varios pisos. No había ninguna explicación lógica para esto. No estaba lloviendo afuera y las tuberías no tenían fugas visibles, pero el agua seguía cayendo, formando charcos en los pasillos. Cuando llegué al 7º piso, vi que todas las puertas de las oficinas estaban abiertas. Esto era imposible porque yo las había visto cerradas la noche anterior. Caminé por el pasillo revisando cada oficina, y en todas encontré lo mismo. Charcos de agua en el piso y huellas húmedas por todas partes. En la oficina 507, la misma donde había escuchado la máquina de escribir la primera noche, encontré algo que me hizo entender que Elena había estado esperando este momento durante mucho tiempo. En la pared del fondo, escrito con agua, había un mensaje que decía: «No te vayas, Carlos, estoy sola aquí». Las letras estaban hechas con gotas de agua que corrían lentamente hacia abajo. Era como si alguien hubiera mojado su dedo y hubiera escrito en la pared solo unos minutos antes. Pero no había nadie más en el edificio excepto yo. Salí de esa oficina corriendo y bajé directamente a la planta baja. Ya no me importaba terminar mi turno o hacer mis rondas regulares.
Solo quería sobrevivir hasta que amaneciera y poder irme para siempre. Pero cuando llegué a la oficina del guardia, encontré que mi linterna se había apagado. Traté de encenderla, pero no funcionaba. Revisé las baterías, pero parecían estar bien. El problema no era técnico. La oficina estaba completamente oscura, excepto por la luz tenue que entraba por las ventanas desde la calle. Me senté en la silla y esperé, sabiendo que Elena vendría a verme una vez más. No tuve que esperar mucho tiempo. Alrededor de las 2 de la madrugada escuché el elevador bajando lentamente desde el 7º piso. Esta vez no traté de ignorarlo. Sabía que tenía que enfrentar lo que fuera que estuviera pasando. El elevador se detuvo en la planta baja y las puertas se abrieron con un sonido metálico que resonó por todo el lobby. Podía escuchar agua corriendo desde donde estaba sentado. Una cantidad enorme de agua estaba saliendo del elevador y esparciéndose por el piso del lobby. Entonces escuché su voz por primera vez. «Carlos», dijo suavemente, «¿por qué quieres irte?». La voz venía directamente del elevador. Era la voz de una mujer de mediana edad, pero sonaba ahogada, como si estuviera hablando desde debajo del agua. «Elena», respondí tratando de mantener mi voz firme. «Sé lo que te pasó, sé que fue terrible, pero yo no puedo ayudarte. Tengo una familia». «Yo también tenía una familia», respondió ella. «Tenía un esposo y 2 hijos, trabajaba hasta tarde para darles una vida mejor, igual que tú». Sus palabras me llegaron al corazón porque sabía que tenía razón. Elena y yo no éramos tan diferentes. Los dos habíamos trabajado turnos nocturnos para mantener a nuestras familias. «Elena, lo siento mucho por lo que te pasó, pero no puedo quedarme aquí. Mi esposa está esperando un bebé y me necesita». «Tu esposa ya me conoce», dijo Elena y su voz sonaba más cerca ahora. «He estado visitándola en sus sueños. Es una mujer muy bonita. Y su bebé va a ser muy especial». El terror se apoderó de mí completamente. Elena no solo me había seguido a casa en mis pensamientos, había estado realmente ahí, con María, mientras yo no estaba. «No te acerques a mi familia», le grité. «Si quieres algo de mí, trátame directamente». «No quiero lastimar a nadie, Carlos. Solo estoy muy sola. Han pasado 5 años desde que alguien se quedó conmigo durante toda la noche. Los otros guardias siempre se van después de unos días. Pero tú eres diferente. Tú puedes verme realmente». Fue en ese momento cuando la vi por primera vez. Elena estaba parada en la entrada de la oficina del guardia. Era una mujer de unos 45 años, con el cabello negro mojado pegado a su cara. Su ropa estaba completamente empapada y goteaba constantemente sobre el piso. Sus ojos estaban muy abiertos y tenían una expresión de terror permanente, como si aún estuviera viviendo el momento de su muerte. Pero lo más aterrador de Elena no era su apariencia. Era la sensación de desesperación absoluta que emanaba de ella. Podía sentir su soledad, su confusión, su necesidad desesperada de compañía humana. Era como estar cerca de alguien que había estado gritando pidiendo ayuda durante años, sin que nadie la escuchara. «Elena», le dije tratando de sonar calmado, «entiendo que estés sola, pero quedarte aquí no va a ayudarte. Necesitas encontrar la manera de irte». «No puedo irme», respondió ella, y su voz se quebró como si fuera a llorar. «He tratado durante 5 años, pero cada vez que trato de alejarme del edificio, algo me trae de vuelta. Es como si estuviera atada a este lugar para siempre». «¿Qué necesitas para poder irte?». Elena se acercó más a mí. Podía sentir el frío que emanaba de su cuerpo y oler el agua estancada en su ropa. «Necesito que alguien se quede conmigo», dijo. «Necesito que alguien entienda lo que pasó esa noche. Necesito que alguien no me olvide». En ese momento entendí la terrible verdad. Elena no quería lastimarme, no quería asustarme. Solo quería que alguien supiera su historia, que alguien recordara que ella había existido, que había tenido una vida antes de esa noche horrible en el elevador. Pero también entendí algo más. Elena nunca me dejaría ir. Sin importar a dónde fuera, sin importar cuánto tratara de alejarme, ella me seguiría. Porque yo era la primera persona en 5 años que podía verla y escucharla realmente. «Elena», le dije finalmente, «si me quedo aquí contigo, ¿prometes dejar en paz a mi familia?». Ella asintió lentamente.
Prometo que no los molestaré más. Solo quédate conmigo, Carlos. Solo durante las noches. Durante el día puedes ir a casa con tu familia. Fue la decisión más difícil de mi vida. Sabía que si aceptaba, estaría condenado a pasar el resto de mis noches en ese edificio embrujado, acompañando a un espíritu atormentado. Pero también sabía que si no aceptaba, Elena encontraría la manera de hacer que mi familia pagara el precio. Está bien, Elena, me quedaré. Eso fue hace 2 años. Desde entonces he trabajado cada noche en la Torre Empresarial San Miguel. Durante el día voy a casa con María y nuestros hijos. Tenemos 2 ahora. Miguel, que nació un mes después de que hice el trato con Elena, y Ana, que nació el año pasado. María sabe que algo cambió en mí después de esa noche, pero nunca le he contado todos los detalles. Solo sabe que encontré una manera de hacer que los sueños extraños se detuvieran y que ahora tengo trabajo estable. Cada noche, Elena y yo pasamos las horas juntos en el edificio vacío. Ella me cuenta historias de su vida antes del accidente. Me habla de su esposo, de sus hijos, de sus sueños y esperanzas. A cambio, yo le hablo de mi familia, de mis planes para el futuro, de las pequeñas cosas que pasan cada día en el mundo real. Elena no es malvada. Es solo una persona que tuvo una muerte terrible y que no puede encontrar la manera de seguir adelante. Pero el precio que pago por mantener a mi familia segura es alto. Nunca duermo bien durante el día porque las imágenes de Elena empapada y desesperada están siempre en mi mente. Mis hijos me preguntan por qué papá siempre se ve tan cansado. María se preocupa porque he perdido mucho peso y tengo canas que no tenía antes. Pero lo peor de todo es saber que este arreglo nunca terminará. Elena me necesita para sentirse menos sola, y yo necesito mantenerla contenta para que no regrese a molestar a mi familia. Es una prisión invisible de la que nunca podré escapar. A veces en las noches más difíciles, Elena me pregunta si me arrepiento de haber hecho el trato. Y siempre le digo que no, porque la seguridad de mi familia vale cualquier sacrificio. Pero en mi corazón sé la verdad. Estoy atrapado para siempre en este edificio, condenado a pasar mis noches acompañando a un fantasma hasta el día en que me muera. Y cuando ese día llegue, temo que me convertiré en otro espíritu atrapado en la Torre Empresarial San Miguel, esperando que alguien más venga a hacernos compañía durante las largas y frías noches. Porque en lugares como este la soledad es contagiosa, y una vez que entras nunca realmente te vas.